Bueno, Mateo capítulo 24, el versículo 6 y el versículo 7 dice así. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero aquí hay una palabra de aliento, de consuelo para cada uno de nosotros como iglesia, como familia en Cristo. ¿Y cuál es? Mirad que no os turbéis. ¿Qué dice la Escritura? No se dejen llevar por el pánico, no se dejen llevar por el miedo. Van a suceder estas cosas, van a acontecer cada una de estas cosas que están aquí en la Escritura, en la palabra. Pero ustedes no se dejen llevar por el miedo. Qué tremenda es la palabra, pero si nosotros somos sinceros, muchas de las veces nos dejamos llevar ¿por qué? Nos dejamos llevar por el miedo, nos dejamos llevar por el pánico. ¿Pero por qué? Porque estamos distantes de la fuente que es Cristo. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos entender cada día más y más su palabra. Ojo, la palabra y la Escritura no dice desatiendan. La palabra no nos está diciendo abandonen. Y la palabra tampoco nos está diciendo descuídense. No. La palabra nos enseña a estar atentos, estar alertas, a estar velando, a estar orando sin cesar, como dice la Escritura. La palabra no nos habla de que descuides en sí todo este tipo de cosas, terremotos, hambres, pestes van a suceder, pero descuídense, sigan tras sus deseos, sigan tras sus paseos, tras sus viajes. No, la palabra nos manda a estar alertas y apercibidos para que no nos suceda lo que le pasó a las 5 vírgenes, que 5 eran sensatas y 5 eran insensatas, y aquellas eran 10, y aquellas parecían estar todas firmes, pero qué tremendo. Dejen que el trigo y la cizaña crezcan y van a ver la diferencia. Qué fuerte, porque sí que vimos la diferencia en medio de las 5 vírgenes que no tenían aceite, no estaban preparadas cuando llegó el Señor. Que Dios nos ayude para nosotros poder estar atentos y no estar descuidados. Ojo, la palabra desatender quiere decir que es fingir que no se entiende algo. Pero si nosotros somos honestos y sinceros delante del Señor, nosotros sabemos qué es lo que está pasando, y sabemos que por causa de la maldad, que por causa del pecado, sabemos que el corazón de muchos se enfriará. Sabemos que por causa de la maldad y de la desobediencia al Señor, sabemos que van a acontecer cualquier cantidad de cosas. Pero el Señor nos da una voz de aliento una y otra vez. No os turbéis, no se dejen llevar por el miedo. Van a ocurrir, pero ustedes no se dejen llevar por el miedo. Qué tremenda la Escritura. Y es más, nosotros sí entendemos las cosas, a menos que nosotros seamos, como dice el Salmo capítulo 32, el versículo 9. Salmo capítulo 32, versículo 9. ¿Y qué dice la Escritura? No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Nosotros no podemos darnos de fingir que no entendemos algo, al no ser que nosotros estemos siendo como el mulo y como el caballo, faltos de entendimiento, que necesitan el cabestro en su boca para poderlos frenar y asimismo poderlos acercar a nosotros como humanos. Qué tremenda es la palabra, qué confrontaciones tan fuertes hay en la Escritura. Entonces, ahora quiero que observemos el versículo 1 de Mateo capítulo 24, y dice lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué tremendo. ¿Por qué hablamos de desatender? ¿Por qué hablamos de que la Escritura no nos habla de abandonar
lo que estamos hablando en Mateo capítulo 24, lo reitero, en Mateo capítulo 24, la palabra no nos habla de desatender ni de abandonar. La escritura nos está hablando es de no dejarnos llevar por el miedo. Pero qué tremendo aquí, porque aquí nosotros observamos a los discípulos mirando y dejándose llevar por las cosas externas que eran los edificios. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Mostrarle a Jesús y decirle: mira esos edificios. Pero me encanta porque Jesús no se bajó a la situación de ellos y dijo: sí, miren esos edificios, ¡guau! Esto está tremendo, esos edificios, sí, están hermosísimos. No, mejor dicho, sigamos admirando esos edificios. No. Jesús no se bajó a la situación de ellos. Los discípulos miraban lo externo, pero Jesús estaba mirando lo que había al fondo, lo que había dentro de esos edificios. Y lo que había dentro de esos edificios, el Señor sabía que no era más que el pecado de los sacerdotes. Qué tremenda es la escritura. Mientras los discípulos admiraban lo externo, Jesús sentía un dolor allá en lo más profundo. Y dice la escritura que Jesús lloraba viendo a Jerusalén, porque no atendieron, porque no estuvieron atentos al tiempo de la visitación. Qué tremendo es esto, que el Señor nos ayude y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Entonces, observemos, los discípulos miraban lo externo y así nos está sucediendo a nosotros. Los discípulos miraban los edificios y los admiraban, pero hoy tú y yo, ¿qué estamos admirando? Hoy tú y yo, ¿qué estamos observando? ¿Qué cosas externas nos estamos dejando deslumbrar? Porque si nosotros somos sinceros, estamos descuidando la escritura, estamos descuidando la palabra, y nos está sucediendo como dice la escritura en los tiempos de Noé, en los tiempos de Sodoma, de Gomorra, donde la misma palabra dice que más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran aquellos días? Porque nosotros estamos descuidando la escritura. ¿Y cómo eran aquellos días antes del diluvio? Estaban comiendo y bebiendo, estaban casándose y dando casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo estaban? Bebiendo en casamientos. Qué tremendo es esto. Y la palabra dice: no se dejen llevar por el pánico. Pero nosotros estamos como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y de Gomorra, viviendo nuestra vida, viviendo nuestros deleites, descuidando la escritura, apartándonos de lo único que puede resguardarnos en aquellos momentos de tanta tensión y en aquellos momentos en los que vamos a sentir que la barca se mueve. Y es ahí donde necesitamos estar, es sobre la roca y no cimentados sobre la arena. Que el Señor nos ayude y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Hoy tú y yo, ¿qué estamos observando? Hoy tú y yo, ¿de qué estamos admirados? Estamos admirando las cosas donde dice la escritura: no coloquen su vista en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo, donde la polilla, donde el ladrón pueden entrar y pueden hurtar, pueden dañar. Más bien aseo los tesoros en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el ladrón pueden entrar. Qué tremendo es la palabra. Nosotros, ¿a dónde estamos mirando? ¿A dónde estamos observando? Qué bueno que nuestros ojos puedan estar en Cristo Jesús, en el autor de nuestra vida, pero también lo reconocemos como el consumador completo de nuestra fe. Que el Señor tenga misericordia. Debemos reconocer que como seres humanos mostramos demasiada admiración, no por lo espiritual, sino por las cosas externas. Miramos demasiada admiración por lo que se postea en las redes sociales, por los viajes que se publican. Miramos y tenemos demasiada admiración por lo que compraron, por lo que no compraron, por lo que tienen, por el que subió y por el que bajó, por el que ahora está en lo más alto de la cúspide del éxito. A veces nos fijamos más en ese tipo de cosas que en lo que realmente tiene una importancia para nuestras vidas. Me encanta porque Jesús, ¿cómo marca la diferencia?
Jesús no se igualó a ellos en decir, venga, sí, somos ahora nosotros y sí, sigamos admirando esos edificios y sigamos mirando lo externo. No, Jesús marcando una diferencia. Jesús estaba mirando mucho más allá. ¿Qué mirará el Señor de cada uno de nosotros? Guerras, rumores de guerras y nosotros viviendo la vida chévere. ¿Qué pensará el Señor de cada uno de nosotros? ¿Qué estará diciendo el Señor de cada uno de nosotros? ¿Estará pensando lo mismo que pensó acerca de Jerusalén? Qué tremendo es que el Señor nos ayude y tenga misericordia de todos nosotros. Algo que tenemos es que pensamos que como a nosotros nos gusta, que como nosotros admiramos aquellos edificios, aquellas cosas terrenales, nosotros pensamos que el Señor Jesús también las va a admirar como nosotros. Pero el Señor no las admira como nosotros, porque Él va mucho más allá de lo que nosotros podemos ver físicamente. Nosotros podemos ver muchas cosas lindas y hermosas, pero el Señor Jesús puede ver mucho más allá y puede ver corazones ennegrecidos, puede ver corazones sonrientes pero necesitados de Cristo, puede ver corazones y puede ver tal vez el rostro resplandeciente, pero puede ver mucho más allá la intención del corazón, la necesidad que hay en cada una de nuestras vidas. Que Dios nos ayude y para ello tenemos un ejemplo. Y es que mientras los discípulos admiraban lo externo del edificio, Jesús no se puso a la altura de ellos y decir, ay, sí es verdad, miren el edificio. Jesús fue diferente. Otro ejemplo, Judas. Jesús no se dejó llevar por las lisonjas, por las palabras de Judas. Miremos Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Y vamos a mirar el verso 1, Juan capítulo 12, versículo 1. Dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y he aquí, había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, ¿quién? Judas. ¿Qué dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Qué tremenda es la palabra. Suena bonito. La palabra que soltó Judas suena bonito. ¿Por qué no se vendió este perfume y le fue dado ese dinero a los pobres? Suena bonito. Qué lisonjas tan agradables. Pero me encanta porque Jesús no se deja llevar de las palabras dulces. Jesús pudo haberse puesto a la altura de Judas y haberse puesto a pensar y haber dicho, sí, es verdad, démoselo a los pobres. Pero Jesús va más allá. Nosotros podemos estar viendo y pensando como Judas, eso hubiese sido para los pobres. Y tal vez lo pudiésemos compartir con personas que están a nuestro alrededor y decir, ¿usted qué piensa de eso? Yo creo que hubiéramos vendido ese perfume y lo hubiéramos dado a personas que necesitan. Pero qué tremendo, porque miremos lo que dice más adelante la escritura. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Qué tremenda es la palabra. ¿Qué era Judas? Era un ladrón. Las palabras sonaban lindas y parecían agradables, pero Jesús iba más allá. Jesús no se bajó a la altura de Judas, sino Jesús fue más allá. Ya conocía la intención del corazón y ya sabía qué era lo que había allá adentro. Por eso lo especifica la palabra. Judas lo dice porque era ladrón. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y aquí podemos recordar lo siguiente, y es: no olvidemos
que mientras los discípulos en el Mateo capítulo 24 admiraban los edificios, el Señor experimentaba un dolor por Jerusalén. Lucas capítulo 19, verso 41. Lucas capítulo 19, verso 41. Y dice la palabra lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Qué tremendo es esto. Al ver la ciudad, ¿qué dice? Lloró sobre ella. Jesús no se dejó llevar por lo externo. Jesús miró mucho más allá y se dio cuenta del pecado que había. Qué tremenda es la escritura. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas las partes se estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los discípulos se admiraban de lo externo, pero Jesús estaba como compungido allá por dentro, llorando por una nación. Y yo lo pongo a mi vida y yo digo: ¿qué pensarás tú de este tiempo, Dios? ¿Qué pensarás tú? ¿Qué viene a ti, Señor, viendo lo que está pasando en este mundo y mirando que cada uno de nosotros como humanos estamos desatendiendo, mirando que cada uno de nosotros como humanos estamos corriendo tras nuestros deleites, caprichos, y nos estamos cada día distanciando de la palabra y de lo que puede traer paz que sobrepasa todo entendimiento y toda razón? ¿Qué pensará el Señor de cada uno de nosotros? El Señor lloró al ver a Jerusalén. ¡Qué tremendo! Y Dios en este tiempo, ¿qué pensará de nosotros? Cuando nosotros, en vez de leer la palabra y entender que el Señor dice: van a haber guerras, van a haber hambres, pero ustedes no se dejen llevar por el pánico ni por el miedo. Pero nosotros lo que hacemos es descuidar y irnos a seguir haciendo lo que el Señor no quiere que hagamos. Que el Señor nos ayude y nos perdone. Y aquí es donde nosotros entendemos realmente lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 55, versículo 8. Isaías capítulo 55, versículo 8. Y dice la palabra lo siguiente: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Qué tremendo, y lo vemos por medio de la Escritura. Los discípulos se fijaban en lo externo, pero los pensamientos de Jesús no eran los pensamientos de los discípulos. El pensamiento de Jesús estaba mucho más a fondo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos son cortos, pero los pensamientos del Señor van mucho más allá. Mis pensamientos se cuestionan y dicen: Señor, van a haber guerras, Señor, van a haber esto, Señor, va a suceder todo esto. ¿Qué hago, Señor? Me siento abrumado, me siento alarmado, me siento desesperado, Señor. Pero los pensamientos del Señor van más allá. No se dejen llevar por el miedo. Que el Señor nos ayude y nosotros podamos entender cada día más su palabra. No olvidemos y recordemos, la Escritura en Mateo capítulo 24 no nos habla de descuidarnos, tampoco nos habla de abandonar. Nos está hablando de estar alertas y de estar atentos y de no dejarnos llevar por el miedo. Tengamos cuidado de que no estemos como los discípulos, admirando las cosas externas y descuidando lo primordial, la presencia del Señor. Dios te bendiga.